Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Diego Sáenz. Vamos a estar pasándola muy bien hoy. Por favor, tomen asiento los que faltan por sentarse. Acomódense porque les voy a contar algo y es que de verdad hoy la vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender mucho y nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir también porque hace un rato estando allá en la sala con nuestros invitados y hablando de lo que tenemos para todos ustedes hoy, pues me di cuenta y nos dimos cuenta que hoy se van a hablar cosas muy serias, pero en medio de tanta seriedad y de tanta responsabilidad que debemos tener, también nos vamos a reír mucho porque las personas que van a entrar en un momento por esta puerta son bastante divertidas. Y si yo hubiera tenido la oportunidad cuando estuve en la universidad como ustedes, de estar en un panel así, de verdad la hubiera aprovechado y le hubiera sacado muchísimo provecho. Bajemos el tono, esa es la campaña, eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, como lo dice allá la manito y pues todo lo que está acá. Ese es el hashtag también, el numeral, para que todas las fotos, todos los videos los suban a las redes sociales con mucha responsabilidad. Listo, vamos a arrancar por ahí, bajando el tono, porque uno como estudiante no se da cuenta de la responsabilidad que tiene, uno se da cuenta de eso después o quizás nunca se dé cuenta. Pero para eso están ustedes acá. Este foro lo organiza el Ministerio TIC de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones. Estamos en alianza con Quién y Qué, por eso estamos también allá, ¿cierto? Estamos en vivo en esta cámara, y en esta, y en todas. Así que saluden, ¿se peinaron bien? ¿Sí? ¿Pensaron el peinado, la pinta? Están muy bellos y bellas. Ustedes van a ser los futuros psicólogos, ingenieros, diseñadores, administradores. ¿Sabe qué otra carrera está acá de pronto que me falte mencionar? Arquitectos. ¿Qué más? Contadores, importantísimos, claro, los números. ¿Qué más me falta por ahí nombrar? Economía también, imagínense. ¿Quién va a hacer plata si no son los economistas? Imagínense. Y por otro lado, ustedes son los futuros creadores de los contenidos, sin importar la carrera que estén estudiando y sin importar la carrera que vayan a terminar, de los contenidos de todo lo que va a suceder online, en las redes sociales, en la internet, en la web, porque eso no es una cuestión de medios de comunicación, eso no es una cuestión de los que salen en televisión, de los que son famosos, de los que son políticos, de los que trabajan en un ministerio, no, eso es responsabilidad de todos y ya se van a dar cuenta por qué. Así que de verdad espero que aprovechen este espacio y entre todos empecemos a pensar en esto. Bienvenidos, esto se llama Bajemos el Tono y para dar inicio le vamos a dar la bienvenida al decano de la Escuela de Ingenierías TIC, el señor Oscar Elías Herrera Bedoya. Oscar Elías, bienvenido, un aplauso para él. Gracias. Hola, buenos días, pues muchísimas gracias por asistir, bienvenidísimos a esta universidad. Una universidad de estudiantes para estudiantes y ustedes conocen toda la historia, una universidad que busca integración, que busca mentes abiertas, un pensamiento crítico y hoy en una cultura eminentemente digital donde esta se convierte en, como sale en la televisión, la frontera final para los que ven ciencia ficción, tenemos que estar a tono y es una realidad en la que estamos trabajando todos, en la que tenemos que ser unos ciudadanos digitales respetables, importantes y que la integralidad que nosotros buscamos en esta universidad sea también exportada a esos entornos, no solamente presenciales, sino digitales. Muchísimas gracias. Gracias al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por hacer este evento en su universidad. Gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que, como decían, se diviertan mucho, aprendan mucho. Y al fin y al cabo, como siempre digo a los estudiantes, la universidad es para disfrutarla, para crecer y para aprender de paso. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Bueno, quiero saludar y darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen por streaming a esta hora. Gracias por estar con nosotros. El hashtag, como les decía hace un rato, es Bajemos el Tono en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y al finalizar este evento nos estará acompañando el ministro TIC, David Luna, que nos hablará un poco también sobre esta campaña y hará unas reflexiones finales sobre este tema tan importante para la construcción de un país en paz, que eso es lo que queremos. Bueno, vamos a empezar nuestro panel, Bajemos el Tono en la red no el programa de televisión, sino en las redes, ¿cierto?
Tenemos 4 invitados y quiero invitarlos a pasar al escenario uno por uno. Démosle primero la bienvenida a una muy talentosa y bella mujer llamada Daniela Villegas, cofundadora y directora de comunicaciones de la Fundación It Gets Better Colombia. Bienvenida. Por otro lado, recibamos también a un gran personaje, a una gran cabeza, no lo digo por el tamaño, sino porque de verdad tiene una gran mente y se van a dar cuenta hoy por qué. Con ustedes, Santiago Rivas. Santiago, bienvenido. Además también locutor del programa 2 y Punto de Caracol Radio y Puros Criollos, también lo hemos visto mucho por ahí. Santiago, bienvenido. Ojo al invitado que viene, muchos hemos leído y de alguna manera no hemos sabido si es real, si es falso, si es mentira, si es sátira o qué es, ¿cierto? Pero al final terminamos sabiendo que en eso que parece tan chistoso hay una verdad, hay una realidad. Bernardo del Portillo, uno de los miembros de Actualidad Panamericano. Bernardo, bienvenido. Ya ahí sí se rieron, ¿no? Cuando dije Actualidad Panamericana. Pero para moderar este espacio quiero que recibamos con un fuerte aplauso también a Carlos Lugo, director de apropiación del Ministerio TIC, abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, con maestría en Políticas de Ciencia y Tecnología y doctor en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Bienvenido también, Carlos. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a este espacio. Le doy la palabra a Carlos entonces, para que arranquemos y prepárense porque de verdad este rato que vamos a estar acá la vamos a pasar muy bien. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a todos, a toda la comunidad de La Piloto. La verdad es muy satisfactorio y es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes, pero sobre todo con este panel de lujo que en la mañana de hoy nos estará acompañando. Y espero, Diego, que también podamos interactuar contigo y hacerte algunas preguntitas, porque sé que eres muy activo en las redes sociales. De hecho, te sigo en Instagram y veo que publicas muchas cosas, entonces vale la pena saber qué piensas de esta campaña y sobre todo qué piensas de la convivencia en la red, que de eso se trata. Miren, un poco para hacer el contexto, poder contextualizar este panel, hay unos datos, unas cifras muy importantes. En el año 2015, o sea, hace un par de años, sucedió un hito muy importante en la sociedad digital y yo me siento un poco incómodo, así que vamos a correr así. Eso. Y fue precisamente que por primera vez el número de teléfonos móviles en el mundo superó el número de ciudadanos. ¿Sí sabían ese dato? ¿Quién sabe cuántos ciudadanos hay en el mundo? 7.200 millones. Y en el año 2015 el número de teléfonos móviles superó 7.300 millones. Y la tendencia de aquí en adelante es a que cada año se suman 100.000 y así sucesivamente. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la forma de comunicarnos definitivamente cambió. En el negocio de la telefonía móvil cada vez más cobra importancia el plan de datos que el plan de voz. Y se dan cuenta, hace un par de años todos queríamos un plan ilimitado de voz y era lo más costoso. Hoy en día ya casi todos los planes vienen ilimitados o vienen con 700, 1000 minutos. Pero cada vez se restringe más o cobra mayor importancia el plan de los datos y cómo estamos conectados. Porque precisamente la forma de comunicarnos cambió, la forma de aprender cambió y la forma de relacionarnos cambió. Pero ahí empiezan a surgir preguntas y una de esas preguntas es, ¿realmente el comportamiento que yo tengo en las redes sociales es igual o similar al que tengo en mi vida cotidiana? Cuando voy en la calle voy insultando al que va por el otro andén, le voy gritando vulgaridades, palabras soeces, los voy empujando. Pero ¿qué sucede cuando esa interacción se da en las redes sociales? En Facebook, en Twitter, ¿qué sucede? En Instagram. Entonces de eso se trata esta conversación. En el año 2015 y 2016 hemos llevado a cabo varios estudios en el Ministerio TIC que nos han permitido encontrar algunas o tener algunas conclusiones. Una de ellas es precisamente que no es el gobierno, no es el Estado, no es la ley la que debe reglamentar el comportamiento en las redes, sino que la mayor influencia o esa autorregulación se logra precisamente a partir de la audiencia, a partir de quienes opinan, a partir de la misma ciudadanía.
Y esa ciudadanía digital de la que todos gozamos hoy en día porque tenemos un teléfono móvil, creo que todos los que estamos en este auditorio tenemos un teléfono móvil. ¿Quiénes tienen un teléfono móvil aquí en el auditorio? Bajen la mano o suban ahora los No que hay tienen fleteros frescos, ¿no? no, los que tienen un teléfono móvil smartphone. Levanten la mano los que tienen flecha. No, Sin pena, sin sin pena, pena. sin pena. Ella es la Sin que vende pena. minutos allá. Sin pena. ¿Dónde está la gente de iPhone? No, mentira, Se les cae el celular y no tienen problema, entonces. Sí. Entonces, de eso se trata, señores. Estamos conectados, interactuamos y nos relacionamos a través de medios digitales, gracias a Internet. Esa es nuestra gran autopista de comunicación. Pero debemos tener unas reglas de convivencia. En el año 2016, a partir de un estudio de la Dirección de Apropiación de Mintic, encontramos que los temas más polémicos en las redes sociales habían sido género, política, animalistas versus vegetarianos, el deporte, los equipos de fútbol. En fin, esos fueron los temas que estuvieron en la agenda de discusión de las redes sociales, de las noticias falsas, del ciberbullying, del ciberacoso. Esos temas marcaron la discusión y a partir de ahí nació esta campaña Bajemos el Tono. Pero para no hablar tanto y poder darle espacio a nuestros invitados, quiero que la primera pregunta que les voy a hacer es ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? ¿Y cómo conciben o cómo ven las redes sociales y toda esta discusión que ha generado la campaña Bajemos el Tono? Daniela. Bueno, buenos días a todos. Soy Daniela Villegas, como lo dijo Diego hace un momento. Soy directora y cofundadora de una fundación que se llama It Gets Better Colombia, en la que uno de nuestros pilares principales es la promoción y expansión de contenido positivo para población LGBT, de mensajes que realmente muestren apoyo y argumentos para fomentarle a esos niños y a esos jóvenes que hoy en día no se sienten cómodos o tienen miedo de ser quienes son, para que sepan que las cosas van a estar bien. Entonces, para mí, y también hablo en nombre de It Gets Better, la importancia de bajar el tono en redes sociales es precisamente porque hoy en día muchas veces no somos conscientes que nuestras palabras en las redes sociales no son simplemente palabras, sino que son un discurso del cual debemos tomar responsabilidad. Bueno, yo estoy acá porque trabajo en medios de comunicación y creo e intuyo que porque cargo sobre mí el INRI de ser eso que llaman un líder de opinión. Es decir, que la gente asume que lo que yo opine, un montón de gente más la va a opinar y yo tengo mucha curiosidad por saber si eso es cierto, de manera que aquí estoy. Muchas gracias. ¿Cómo eran las preguntas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bastante filosófica ¿De en la dónde vaina, eres? ¿no? Yo hago parte, pues como ustedes saben, de un portal de sátira y de noticias humorísticas, que algunos nos llaman posverdad, pero realmente no, son mentiras. Es preverdad. Preverdad. ¿Y qué pienso de las redes? Que eso es como con la comida. Uno es responsable de lo que consume. Eso es así de sencillo. Y ya, y bien por el que tiene la flecha. Debe durar como 7 días esa batería a ese man. Es una persona mucho más libre. Sí, claro, man en piscina, weón, relajado, weón. Pero, y pues con respecto a la campaña y esto me parece bien como primera acción, pero yo creo que el camino es muy largo para empezar a tener un aprendizaje. Digamos que nosotros desde Actualidad hemos aprendido eso en el camino, como al principio estaba el temor de eso, como de quién cae, quién no cae, si decimos esto, si decimos lo otro, pero nos hemos dado cuenta que el mismo público es el que también regula los comentarios y afortunadamente nunca hemos tenido pues mensajes de odio o amenazas o algo así en la página. De empresas hemos tenido amenazas que esas sí que son peligrosas, pero de resto con el público no. Bueno, vamos así introduciendo estas temáticas y quiero arrancar, Daniela, conversando sobre tu iniciativa, sobre It Gets Better.
hay algo importante que yo veo en tu campaña y es la estrategia digital. Realmente en el portal, que es un portal muy bonito, se difunden testimonios, hay mucho testimonio audiovisual y esto se mueve en las redes sociales. Cuéntanos cómo ha sido esa estrategia digital y si has enfrentado o no este tipo de agresiones y discursos de odio, sobre todo teniendo en cuenta la temática que tiene el portal y la promoción de derechos de la comunidad LGBT, lo cual es, como lo manifesté hace un rato, fue uno de los temas que en el 2016 estuvieron en la palestra pública en las redes sociales en Colombia. Bueno, la campaña de It Gets Better consiste, como les contaba hace un rato, de los videos o mensajes escritos que nos mandan las personas, contándonos cómo fue su proceso de salir del closet o simplemente mandando un mensaje de apoyo para las personas. Entonces siempre buscamos que generar todo este contenido porque sabemos de la importancia que como organización tenemos. It Gets Better es una organización que está presente en 17 países y los cuales todos luchamos por el mismo fin. Entonces la idea de esto es lograr recoger todos estos mensajes de apoyo, todos estos mensajes de igualdad, de tolerancia, de respeto, porque en realidad no sabemos quién nos está viendo y dónde nos está viendo. Entonces, por ejemplo, hace poco recibí un mensaje por la página de la fundación donde un chico nos decía que había visto unas fotos de una marcha del orgullo LGBT y a raíz de eso dijo, si los otros están luchando, ¿por qué yo no puedo luchar por mí mismo y por qué no puedo seguir adelante con quien soy? Entonces digamos que es importante que nosotros entendamos que nuestro mensaje es poderoso. Que digamos no se trata de autocensurar nuestros pensamientos y de decir yo no voy a decir las cosas, pero simplemente las voy a decir de una forma neutral, de una forma tolerante o políticamente correcta, como lo queramos llamar. Daniela, ¿y han recibido ataques, discursos de odio, ciberacoso? Yo creo que los mensajes de odio y de como de evitar el tema siempre llegan, o sea, no hemos sufrido algo duro, algo pesado, algo de mucho rechazo. Obviamente siempre por Facebook o por YouTube o por Twitter nos escriben no estoy de acuerdo o cosas como no me gusta o groserías o lo que sea, pero pues nunca pasa a mayores. No hemos sufrido como un ciberataque de odio fuerte, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que las redes sociales también, todo este tema de la discriminación, de la agresividad también nacen porque las personas suelen como escudarse en el anonimato, entonces creo que muchas veces se aprovechan las personas de eso para agredir, pero no ha sido muy fuerte en ese sentido. Bueno, ese tema del anonimato me hace reflexionar en algo. Siempre, yo particularmente he pensado, bueno, ¿será que en la vida cotidiana o en nuestra vida análoga, por llamarla de alguna manera, no vamos por ahí empujándonos, insultándonos? Pero cuando entramos en redes sociales… Subirse a un Transmilenio. Un poco No sí. vas empujándose en un Transmilenio. Pero o sea, lo que pasa es que nosotros sí vamos empujándonos y agrediéndonos en nuestra vida diaria. O sea, yo creo, y perdón, yo creo que ustedes los estafaron un poco con el estudio, porque es como los temas de género, política, religión y fútbol llevan dominando la agenda mundial desde que existen la religión, el género, la política y el fútbol. No es una cosa digital, o sea, no es una cosa de las redes. Obviamente lo que hacen las redes es replicar lo que a la gente le interesa y la gente habla de eso, pero lo que pasa es que ahora es más visible gracias a que las redes lo convierten en un simulacro permanente de esa realidad, como de una plaza pública. Pero la verdad es que manifestaciones contra el aborto, en donde la gente prende antorchas o lleva rosarios y agrede a la gente que va a hacer quema abortos, libros también. Sí, exacto, quemas de libros ha habido desde hace mucho tiempo. Manifestaciones como la de Charlottesville en Estados Unidos ha habido desde hace mucho tiempo. El Ku Klux Klan es mucho más viejo que Facebook y nosotros tenemos discursos de odio que vienen propagándose desde hace mucho tiempo. Entonces realmente lo que está mal no es tanto internet o las redes sociales, sino la humanidad. Y el asunto está centrado en eso, es decir, saber cuáles son los temas que más interesan a las personas aplica para nuestra vida análoga y para nuestra vida digital. Es que era lo que hablábamos ahorita. Sin importar la calidad de los temas, ¿no? Es decir, Era lo que hablábamos ahora y es que siempre hemos sido unos estúpidos con opinión. Sí. Lo que pasa es que ahora tenemos dónde poner esas opiniones, ¿sí?
eso es como Que Precisamente, igual está Santiago, bien, es decir, está Sí, está perfecto. bien, o Esa sea, es la Santiago. información. precisamente a ese punto quería llegar. A ese punto quería llegar. A la reflexión de realmente no es que seamos análogamente correctos, sino que al final en Internet sentimos cierta libertad y el anonimato nos permite poder mostrar realmente la cara o esa cara violenta que tenemos. Pero ¿cómo nos puede servir las redes entonces para darle la vuelta? ¿Cómo a través de las mismas redes podemos Pero autorregularnos en ese punto? Espere, yo quiero hacer un paréntesis con respecto a lo que usted dice, por ejemplo, del anonimato. Y lo digo pues porque yo tengo una máscara de pollo y estoy sentado acá hablando con ustedes. Y es que... Y mi nombre no es Santiago. Y mi nomcito, y soy Bruce Wayne. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro caso, el anonimato le da una sensación a la gente que no hay una cara visible o no hay una cara política detrás de lo que nosotros publicamos. Ni nosotros le damos palo a todo el mundo. Si nosotros tuviéramos caras visibles, pues como somos nosotros en la vida cotidiana, la gente diría, ah, claro, es que se está publicando noticias contra Peñalosa porque es que él va por Petro, o ah, es que no están publicando noticias contra Peñalosa porque ellos son amigos de Peñalosa. ¿Mm? El anonimato a nosotros nos da esa libertad y esa libertad también que la gente sienta que ellos pueden hacer parte de Actualidad Panamericana. Para nosotros juega a favor. Lógicamente nosotros ¿qué hacemos? Y una de las cosas primordiales que tenemos es no revictimizar dentro de los contenidos que hacemos. O sea, nosotros no nos vamos a salir a burlar de lo que está pasando ahorita en Houston, o nosotros no nos vamos a burlar de un caso de un feminicidio o algo así, porque eso es revictimizar. ¿Mm? Pero lo que quiero decir es que en el caso de nosotros, el anonimato sí nos pues blinda el contenido para que el contenido no sea estigmatizado y no sea politizado, y eso es importante también. De hecho, por ejemplo, la forma en que nace Anonymous y todo este cuento es parte que en Reddit la gente comenta siempre como anónimo. Y es porque cualquier persona puede tener una opinión sin necesidad que sea juzgada o sin necesidad que le vayan a hacer bullying por eso, ¿sí? Y todo lo contrario, creo yo que las personas que tienen las opiniones más fuertes y más agresivas son las personas que menos anónimas quieren ser, sino son las personas que siempre están empoderándose o tratando de liderar un movimiento, pues como el tipo que dio la entrevista en Univisión, que le dice a la periodista Calderón, le dice de frente como, si usted no estuviera con las cámaras acá, yo le prendería fuego a usted. ¿Ah? Y el tipo lo dice sin temor. Entonces creo, Te la grabaría. claro, sí, y vendería los DVDs a toda su comunidad de enfermos. O sea, No, sí, pues, o el cuento del tuitero que llamó a un periodista violador de niños. también eso, y él no tiene reparos nunca en decir que no es él. En absoluto, claro. En absoluto. Pero además, no, ¿qué es más dañino? Es que el asunto con la autorregulación es que es autorregulada, no puede ser promovida por Mintic. O sea, lamento que me hayan invitado a este foro a decir esto, pero, o sea, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación no puede autorregular a la gente. Eso es un oxímoron, eso no se puede, es imposible. ¿Mm? ¿Qué es más peligroso? Las 1000 cuentas fake que tiene la campaña numeral Mejor Vargas Lleras, que no están diciendo ¡ah! ¡Católicos hijos de putas! ¡Los odio! Oye, ¡Maten a los bajémosle gays! al tono. Bajémosle O sea, que no están diciendo eso, o sea, que no están tuiteando nada de odio, pero que están diciendo mejor con Vargas Lleras porque va a construir casas para todos, mejor con Vargas Lleras porque conoce a la juventud, mejor con... Ellos son anónimos, ni siquiera son personas reales, no tienen un código genético, son fotos de gente que estaba por ahí en Google, se la robaron y armaron perfiles falsos. ¿Qué es más peligroso? La sensación de que estamos rodeados y en realidad se trata de robots o de cuentas falsas o de cuentas pagadas, o sea, como la sensación de que estamos rodeados por un call center, o la posibilidad de decir nuestra opinión. Claro, ahí ya empieza ya el asunto de la regulación. Creo que es importante bajarle al tono, no tanto porque la red una cosa o la otra, sino porque existencialmente es mejor calmarse, pero el entorno no propicia la calma. ¿Sí? El entorno no propicia la calma por muchas razones. Primero, porque la polarización, que es un fenómeno, créanlo o no,
anterior a las redes sociales, existe en este país desde que el país es país. Y en todos los países, desde que los países son países. Hay países que lo manejan mejor que otros países. Colombia lo maneja horriblemente mal. Desde que hubo la primera disputa entre centralistas y federalistas, nosotros estamos completamente partidos en dos. Y siempre tendemos a partirnos en dos. Pero la polarización viene de la desinformación. Y la polarización es un juego que solamente favorece a los poderosos. La polarización permanece en este país porque a los poderosos les interesa que sigamos polarizados, porque nos la pasamos discutiendo mientras ellos gobiernan. La mejor manera de dejar gobernar a los corruptos, a los incompetentes, a las mismas 5 familias de siempre, todo lo que llevamos diciendo por Twitter todo este tiempo y polarizándonos por ello, es precisamente la polarización. Pero eso es un juego en el que llevamos desde hace muchísimo tiempo, de verdad. O sea, desde que salían los heraldos con pergaminos así hasta las redes sociales, estamos polarizados. Y Colombia, que tiene complejo de isla, no es el único país polarizado ni con complejo de isla. Es decir, nosotros no estamos solos ni somos el único país que tiene eso. Lo otro es que la razón por la cual la gente es así en las redes es por 3 razones. La primera es represión. Es decir, nos negamos lo que pensamos de verdad o sentimos que para poder seguir ganándonos nuestro sueldo tenemos que ser otra persona o nos han enseñado a acabar con nuestra individualidad y el único desfogue que tenemos son las redes sociales. Segundo, soledad, nos sentimos sumamente solos, tanto los que agreden como los que son agredidos se sienten solos y generamos un entorno en donde todo el mundo termina por sentirse solo y ansiedad. Y el problema con la ansiedad es que la ansiedad es imposible calmarla con estrategias agresivas porque eso solo genera más ansiedad, pero además la ansiedad es el mayor motor de la economía en este momento, porque la ansiedad hace que todo el tiempo estemos buscando likes, que estemos buscando satisfacción inmediata en las redes sociales, pero al mismo tiempo que estemos utilizando nuestra tarjeta de crédito como unos orates, comprando todo lo que nos pasan por enfrente. La ansiedad es lo que hace que estemos pendientes de cuáles son las predicciones de la nómina de Peckerman, que estemos pendientes de qué es lo que va a pasar con la economía el próximo año, que estemos pendientes de todas las predicciones de todos los profetas, de todos los psíquicos, que hace que leamos el horóscopo. Somos gente ansiosa, pero el entorno tiene que mantenernos ansiosos porque si no, no vamos, se supone, a consumir nada. No vamos a comprar nada, no vamos a buscar nada en redes sociales y no vamos a participar del debate público. La gente vota ansiosa, opina ansiosa, agrede ansiosa y genera ansiedad cuando se siente agredida. Pero la ansiedad es una cosa que se está volviendo común porque es la gasolina del mundo en el que vivimos. Pero, Santiago, hay una cosa, y eso yo lo quiero decir ya desde el punto de vista como más creativo, y es que por medio de generar nuevas narrativas y nuevas visiones dentro de un medio, se puede cambiar una sociedad y se puede generar un cambio social. No, claro, esto, como les decía, absolutamente. es un primer paso. En Japón, por ejemplo, después de la posguerra, empezaron a crear los cómics, todo lo que es manga y todo ese cuento. Y lo hacían como de temas muy futuristas y muy esperanzadores y demás, y era porque ellos estaban en la inmunda y tenían que darle a los niños una nueva visión. No, claro, pero del país. Pero eso primero O no sea, lo reguló nunca el Ministerio de Comunicaciones de Japón, es una cosa que nació entre la gente. Y segundo, si todos nos volvemos generadores de contenidos, ¿quién va a recoger la basura en las calles? ¿Quién va a hacer edificios? ¿Quién va a construir? No, es decir, pero la campaña Santiago. es importante para la gente que está tuiteando. Es decir, de nuevo, yo trabajo en un medio de comunicación y eso me trae a mí unas responsabilidades que yo considero que son importantes y que yo estoy dispuesto a cumplir a cabalidad en la medida en que me sea posible. Por supuesto que sí. Pero a una persona que está tuiteando sobre cualquier cosa, es decir, una persona que no siente que tenga su opinión vigilada o que no sienta la responsabilidad de estar diciendo lo que dice o de las consecuencias de lo que dice, pues es mucho más difícil llegar a ella. Pero eso solamente se puede hacer tratando de generar un entorno que sea más feliz para todos, pero eso no es solamente digital, sí, es una cosa que ya, pasa Daniela, en la vida. te quiero preguntar a ti una cosa, pero tomando lo que dice Santiago. Santiago, hay un punto y hay un límite cuando el derecho del otro se está vulnerando, cuando raya un poco, no es regular la discusión, no es regular la sátira, no, porque eso es, de hecho, principio de bajemos Eso el tono. casi pasa, ¿no? No, Pero, y eso es un error. sí, claro, eso, sería un eso error. estaba pasando en Colombia, eso Hay se un, iba a claro, pasar. hay un video de un humorista inglés que era un colectivo que se llama Monty Python, que se llama John Cleese, que es como de mis ídolos, y el man habla sobre la hipersensibilidad que tiene la sociedad en este momento. Entonces como que todo se vuelve
a afectar a todo y estamos generando personas que no están defendiéndose por sí solas, ¿sí? Porque es necesario también eso, que uno tenga la capacidad de, pues lo que pasaba, digamos, en mi época en el colegio, a uno le pegaban un calvazo y uno se devolvía y tan le pegaba, ¿sí? Pues acción y respuesta, pero en cambio ahora es como te pegan un calvazo, posteas en Facebook, me hicieron un daño terrible, después vas y emprendes una demanda y después haces como toda una estrategia acerca de hashtag no al calvazo. Y es como... sí, Bueno, es como... es claro, pero bueno, como- cuando se generan igual las situaciones de agresión que transgreden y que pasan el límite, ¿hasta qué punto? Y aquí quiero darle la palabra a Daniela, que no le han dejado hablar. Porque no Hashtag protección a la mujer. Quiero saber qué responsabilidad tienen entonces los medios, un Twitter, un Facebook, o sea, esa plataforma que permite que esta discusión análoga que ha quedado aquí un punto que viene a través de la historia, que hemos trasladado la violencia natural a las redes sociales, bueno, qué responsabilidad precisamente para evitar, que es lo que busca la campaña Bajemos el Tono, que se agredan y que se afecten derechos y que esto se vuelva imparable, hasta qué punto las redes sociales deben intervenir y deben entrar también a regular el tema. Para mí el tema de regulación es importante. Por ejemplo, hemos visto que una red social como Twitter es una red donde no hay una censura de imágenes. Es una red que se presta mucho para entrar a la intimidad de las personas, para ver cosas más allá de todo esto. Y es fuerte, o sea, porque realmente ver cómo una red que no tiene una censura en este sentido, que no censura palabras, que no censura imágenes, nos hace ver hasta dónde puede llegar la agresión por este medio. Por ejemplo, redes como Instagram o como Facebook son redes donde uno puede censurar contenido, donde uno puede bloquear a las personas, donde uno puede reportar el spam, y por eso es que siento creo que estas redes sociales son menos propensas a ese tema. Obviamente hay que entrar a revisar un tema, por ejemplo, de grupos cerrados de Facebook, de comunidades que se generen al interior de esta red social, pero yo pienso que las redes sociales y los medios de comunicación tienen 100% responsabilidad sobre esto. Y bueno, hay otro punto importante, y ahí, Pollo, me encantaría que nos contaras, y es, bueno, hay otras formas de generar discusiones, hay otras formas de generar la sátira, y Actualidad Panamericana es ejemplo de eso. ¿Cómo usar el humor para generar esas discusiones sin tener que generar violencia o generar mayor división entre los ciudadanos? Pues la fórmula no se la vamos a dar porque si no perderíamos completamente la audiencia, entonces eso queda reserva del sumario. Pero ¿cómo generar? Yo creo que es partir desde las cosas que le molestan a uno y hacerlas, pues convertirlas un poco en realismo mágico, por así decirlo. Realmente cuando nosotros empezamos, no creíamos que fuera, o sea, no nos imaginamos que nos iban a invitar a un foro a discutir sobre una campaña de Mintic, ¿sí? Por ejemplo, o sea, para nosotros eso nunca estuvo en el panorama, pero fue la misma gente y el mismo público el que le terminó dando esa fuerza. Creo también que es como uno genera acciones o uno genera cambio desde lo que uno sabe hacer, ¿sí? No desde lo que uno cree que puede hacer, ¿sí? Claro, nosotros perfectamente podríamos haber dicho, pues metámonos a la política y hagamos activismo político y bla, 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 pero nosotros no tenemos ni idea de eso. ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer? Mamar gallo y burlarnos de la gente. ¿Y eso cómo lo canalizamos? En un portal, que nos dimos cuenta que Colombia es un país que hace mucho dejó de reírse de sí mismo. Y eso es un gran problema que tenemos nosotros, porque la última persona que se reía de Colombia y de los colombianos fueron y la mataron, que fue Jaime Garzón. Entonces nos empezamos a dar cuenta que a la gente que realmente el mensaje, así nosotros nos burlemos
de los hinchas de fútbol, que nosotros nos burlemos de, bueno, de género sí no nos burlamos porque eso es un peligro burlarse de eso y nos terminan haciendo una marcha contra nosotros, entonces preferimos no tocar ese tema, pero por ejemplo nos burlamos hasta del ministro Luna o de los programas o de todo el cuento y hemos encontrado que la respuesta de la gente es completamente positiva porque en ningún momento estamos pensando, y que eso es otro de los pilares, digamos, de Actualidad Panamericana, y es no hacerle daño a la gente, ¿sí? Nos burlamos de las cosas que dicen y de la papaya que dan, pero en ningún momento estamos pensando en hacerle pues un daño o inventarnos cosas que de verdad agredan a la persona. Entonces creo que el mensaje de Actualidad es que si ustedes de verdad quieren generar cambio, quieren hacer cosas diferentes, pues háganlo desde lo que saben hacerlo, ¿sí? Y con pequeñas acciones uno puede generar, pues eso es un poco Pablo Coelho, ¿no? Es un poco clichésudo la vaina, pero sí, pues es eso. Quiero centrarme en algo importante que dijiste sobre la persona, ¿no? Porque al final detrás de cada pantalla, de cada celular, hay una persona. Ahí me gustaría… No necesariamente. Bueno, o un troll o un robot, O pero… un bot, claro, pero, sí, que tiene personalidad. Claro, pero partiendo de la base de que si tú le haces una agresión a un bot o le haces una agresión a una máquina, pues no pasa nada, ¿cierto? Cuando la agresión le llega a una persona de carne y hueso que está detrás, es que se generan quizá unas consecuencias que no querríamos ni en la vida análoga ni en la vida digital, ¿cierto? Entonces yo quiero, Diego, meterte en la conversación, tú que tienes redes sociales, tú que además eres una figura pública, cuéntanos cuál es su opinión o tu punto de vista sobre la convivencia en la red. Hoy en día es muy complicado la convivencia en la red, no solamente pues para una persona o una figura pública, sino para cualquiera, porque es que yo siento que, y tiene que ver un poco con lo que decía Santiago también ahorita, y es el entorno, el entorno es ansioso y es agresivo. Por ejemplo, hoy en día es muy fácil, sea un bot o sea una persona que, por ejemplo, algún político o alguna institución o alguien pone, viene el Papa a Colombia, entonces, esos políticos, unos pirobos, se volvieron religiosos, Oye. ¿cierto? Es muy fácil poner eso. Resulta que Pepito Pérez puso… Colombia es un país que está polarizado y debemos hacer esto. Ahora les parece que nos van a decir… Es muy fácil responder de manera agresiva a cualquier cosa porque no hay quien le diga a uno, ojo con lo que puso ahí, ojo con lo que puso en Twitter, ojo con la historia que puso en Instagram, en Facebook, etcétera. Yo siento que es difícil, pero así para una persona pública o para cualquier, digamos, estudiante o cualquier persona como ustedes, como nosotros, es importante saber lo que uno está poniendo, porque así sean dos personas las que estén viendo, los seguidores, los followers, que eso es otro punto que deberíamos hablar ahorita, y es la necesidad de tener cada vez más seguidores, sea quien sea, pero si tiene 2 o tiene 10 millones, no importa, lo están viendo, lo están leyendo y está generando una reacción, un pensamiento, así no genere ni un retweet ni una interacción, ya que estamos hablando de una campaña que es numeral, bajemos el tono, pues hablemos en términos de redes sociales. Así ese post no genere un retweet, una respuesta, genera un pensamiento y ese pensamiento más adelante va a generar una acción y así sucesivamente. Entonces por eso es tan importante la responsabilidad que no solamente los que estamos acá, sino todos ustedes tenemos. Y Santiago. para agregar algo también que tú hablas, Diego, que me parece muy importante, es que hoy en día el tema de los influenciadores de redes sociales está cogiendo muchísimo furor. Las empresas, las marcas, las compañías siempre están buscando un influenciador que les ayude como a propagar ese contenido, a propagar ese producto, la marca, todo esto. Entonces creo que también como las personas que quieran ser o que son influenciadores en redes sociales también tienen un tema de responsabilidad, porque uno tiene que entender que cuando uno es un influenciador, uno de verdad está influenciando. Las personas que siguen a los demás adoptan sus comportamientos, usan sus marcas, usan sus palabras, usan su discurso. Entonces también hay un tema de responsabilidad y entender que si uno tiene cierta cantidad de seguidores en redes sociales, tiene una responsabilidad muy importante sobre lo que está haciendo y sobre lo que está diciendo. Santiago, ¿hasta qué punto estamos abusando
nosotros, los ciudadanos, del uso de las redes sociales y de eso que decía Diego de usar excesivamente y de querer tantos likes. ¿Hasta qué punto los colombianos, tú que conoces las regiones, No, pues, estamos abusando de eso? no, es que eso es un fenómeno mundial. Los colombianos obviamente, es decir, lo que pasa es que yo insisto, los colombianos somos gente reprimida. O sea, la verdadera autorregulación que se ha ejercido sobre los colombianos, que los colombianos han ejercido, ha sido represión. ¿Sí? Reprimirse a sí mismos o la negación de la individualidad. Yo creo que cuando una persona se siente más tranquila de hablar en general, no tiene por qué acudir a ningún tipo de violencia en su vida simulada. El ¿no? caso del que usted dijo que acusó a un periodista de violador, Por que cuando ejemplo. sintió que ya no tenía canales de televisión para salir, entonces empezó a despotricar Por Twitter, claro. por Twitter. La gente está muy sola. Sí, la gente se siente sola. El problema es un problema existencial más que un problema directamente con las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, a mí me parece que el asunto, a mí me parece que el tono es un síntoma, no una enfermedad. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, el tono es una consecuencia de algo y el tono viene precisamente porque nos sentimos solos, porque nos sentimos ansiosos y porque sentimos que nuestra individualidad nos ha sido negada. Y esa es la mejor manera de cortar todos los mecanismos de empatía de una persona, ¿no? Enseñarle a la gente que no vale un peso, lo que genera es que la gente se comporte como si nada valiera un peso. Cuando uno educa a individuos más fuertes o más conscientes de su individualidad, los educa con mayor empatía y con mayor sentido común. Eso nosotros no lo tenemos y eso es un trabajo que nunca jamás se va a resolver con un numeral. Como eso es un trabajo que tiene que hacerse, y si un gobierno quiere hacer algo por su gente, lo que tiene que hacer es eso, tratar de tener ciudadanos más felices, o sea, seres humanos Seguros más de sí felices. mismo, ¿no? En general, Claro. seguros de sí mismos, exacto. Entonces, claro, ¿cuál es la contingencia? Pues eso va a seguir pasando, porque es que la gente ya está sola, ya está ansiosa, ya se siente reprimida, entonces eso va a seguir pasando. ¿Qué se puede hacer? Pues apelar a que la gente piense antes de postear, por ejemplo. Lo otro es que, por ejemplo, lo que usted dice es muy importante y es el cuento de la empatía. Y creo que es algo en lo que se tiene que hacer fuerza con todo esto de redes y es la falta de empatía que tenemos todos. Falta de empatía hay desde la persona que está esperando a que se acabe el capítulo de Game of Thrones para contar todo el capítulo y tirárselo a alguien que sabe que esa persona no está suscrito al canal donde lo pasan. ¿Sí? Y eso es, o sea, eso es una vaina que se puede considerar como agresividad. Claro, es que ¿sabe ¿Sí? por qué nace eso? Es porque, mire, o sea, uno solamente puede ser inteligente, creo yo, esta es mi opinión. Numeral, esta es mi opinión, no me juzgues. Así soy yo. Si uno piensa, si uno toma, si no me juzgues, soy Piscis, si uno toma decisiones que afecten de manera positiva durante la mayor cantidad de tiempo posible a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, si uno piensa colectivamente, ¿sí? Como debo andar a 140 kilómetros por hora en mi moto por la séptima a las 9 de la noche, entonces uno piensa, ¿no? Mayor cantidad de gente afectada positivamente durante la mayor cantidad de tiempo posible en el menor tiempo posible. No. Entonces uno es más inteligente de esa manera y sin embargo, cuando estamos todos en comunidad somos más brutos, ¿no? Nadie se va a parar solo enfrente de la casa de un afroamericano a quemar una cruz. No, uno necesita una horda de idiotas detrás, ¿no? Para eso se necesita. ¿Qué es lo que pasa? El problema está en que las redes sociales nos generaron la sensación permanente de pertenecer a una horda de gente, ¿no? A una horda, y todas las hordas son brutas. La gente que odiaba a Gaitán era bruta, la gente que salió a quemar Bogotá cuando mataron a Gaitán era bruta, la horda como una entidad es bruta, y nosotros lo que generamos son hordas. Entonces, el que por ejemplo postea los spoilers de Game of Thrones, un tema tan sumamente irrelevante y que podría generar otro foro de contenido audiovisual como ¿qué es más importante, el qué o el cómo? ¿Sí? Un tema tan irrelevante genera unas dinámicas de odio y sobreactuación tan grandes porque a la gente esas cosas le importan y la gente se entretiene y la gente se siente agredida, pero nadie lo haría
si no tuviera la oportunidad de decir, ay, pues a los idiotas que no se vieron el capítulo de Game of Thrones, pues véanselo y después no se queden por los spoilers. Porque tiene una horda de gente que va a decir, sí, véanselo, ¿no? Si uno no tiene el respaldo de una comunidad de babosos, uno no va a decir babosadas. Vea que Entonces, ¿cuál es el problema real? Los generadores de hordas, ¿no? Es que el problema es que volvemos a lo mismo. El papel de un periodista, el papel de alguien que está en un medio de comunicación, el papel de un líder de opinión, el papel de un tuitero que acusa a periodistas de ser violadores de niños, el papel de alguna tuitera que aparece en, ay, pero de María Fernanda Cabal, la gente que dice cosas, el público y la gente la sigue, son los generadores de hordas. Álvaro Uribe. Es Álvaro Uribe, ya lo dije, ya. Es gente que tiene la responsabilidad, ¿sí?, de cuidar las cosas que dice, porque efectivamente la gente los sigue, son los generadores de hordas. Entonces, eso requiere una estrategia. Tal vez ellos, que saben lo que dicen, debían bajarle al tono. Todos nosotros, sí, porque todos nosotros nos siguen y que nos era lo ven que y le nos decía, que no escuchan. son gente anónima, es gente que de Pero- verdad Claro. tiene cara. Claro, Yo- y que desata unas bolas de nieve de opinión muy locas. Y de ahí en adelante, la gente que vive en otra cosa, gente que no vive de eso, gente que no vive de su opinión como nosotros, gente que no vive de un trabajo creativo o de un trabajo de contingencia como el que hace It Gets Better, como, ¿sí?, un trabajo que tiene que ver directamente con esto, no necesariamente va a calcular su estrategia, no necesariamente va a pensar. Y yo creo que es un asunto como existencial, pero obviamente de aquí a que creen el viceministro de sofrología, pues es difícil. ¿Sí? El viceministro de aromaterapia o el viceministro de respira y piensa, pues va a ser muy difícil, pero sí buscar, o sea, pedirle a la gente que simplemente Vamos a pare 2 calmarnos, segundos. el viceministerio de vamos a calmarnos. Exacto, el viceministerio, vamos a calmar. Es más fácil que hagan el viceministerio de memes. Pero es muy difícil que la gente en realidad pare y piense, porque por un lado estamos diciendo como, no, paren un momento, estamos agrediéndonos mucho, pero por otro lado todo el mundo le está dando una importancia exagerada a las redes sociales. Pues yo caí en ese error. En el programa en el que estábamos, Diana Montoya dijo, Ushi Levy dijo, ¿saben cuáles son las redes sociales más utilizadas por los colombianos? ¿Cuál es la más utilizada? Y yo como un pelotudo dije de una, Twitter. ¿Por qué? Porque este país se gobierna por Twitter. Twitter es la que menos usa todo el mundo, y no solamente Colombia, sino en general la gente se está yendo de Twitter. O sea que en algo estamos progresando, ¿no? La gente igual se va ahuyentada por la agresividad, por el discurso de odio, por la irresponsabilidad de todo, por la incertidumbre de si es o no es una persona la que está detrás del teclado. Pero este país se sigue gobernando por Twitter. Entonces la dimensión de lo que nosotros tenemos, o sea, la importancia que nosotros en nuestro mapa mental le damos a las redes sociales es tanta que muy difícilmente le vamos a bajar el tono, porque sigue siendo una parte fundamental de nuestras vidas y nosotros respondemos a esos estímulos de manera sobreactuada, sea por lo que sea. Ahora sí, perdón. Santiago, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo lo veo de la siguiente manera, y es que la gente, y no solamente en Colombia, en el mundo todavía no sabe bien cómo entender las redes sociales. Es como cuando se inventó el cine, cuando surgió la televisión, la gente veía en una pantalla grande qué es lo que pasa, el tren, exacto. Entonces la gente no sabía bien cómo entender lo que estaba viendo, porque no sabían que era algo creado para generar esa magia, etcétera, etcétera. Es lo mismo que pasa en las redes sociales. A mí me pasó hace poco en Instagram, publiqué uno de mis capítulos hablando de el beso que se dio Manuel Medrano con Miguel Bosé, porque la gente le dio palo, etcétera, ¿cierto? Entonces dije, venga, no le den palo por el beso que se dio con Miguel Bosé, que eso no tiene nada ni de malo ni que ver con su parte artística, porque nadie ha hablado más bien de cómo el show, cómo estuvo de bueno, cómo le fue bien, que Miguel Bosé haya escogido un artista colombiano para bla, 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 bla. Entonces ese capítulo le encantó a la gente, porque la gente siente que cuando uno se para y pone los taches en la cara, entonces sí, es lo que usted dice de la horda, ¿cierto? Pero después publiqué un capítulo que de hecho es el capítulo que me tiene acá, porque
me dio por etiquetar a Mintic. Y es Y sobre... está recibiendo una demanda y está No. pagando la demanda haciendo presentaciones es un para comparendo Mintic. pedagógico. Entonces, es un comparendo No, y pedagógico. Lo que tiene. era un capítulo diciéndole a la gente, yo no sabía, de hecho, esto de Bajemos el Tono, y era un capítulo cuando surgió lo de Álvaro Uribe con Daniel Samper, era un capítulo que surgió por eso, y yo le estaba diciendo a la gente, venga, cuidémonos más en las redes sociales, que es lo que estamos hablando hoy, no importa si es político, si es periodista, si es líder de opinión o si es cualquier persona, no importa. Entonces, y ese capítulo fue el que menos gustó y el que más palo me dieron. Sapo. Claro, en mermelado. ¿Usted por qué se mete? En mermelado, sapo. Entonces, eso me dio a mí a entender lo que acabo de decir. La gente todavía no sabe cómo entender las redes sociales ni cómo asumir los contenidos, que cada quien es libre de ver qué consume, ¿cierto? O sea, cada quien es libre de ver qué lee, qué ve, etcétera. Y es eso, es un error que surge del entorno y de la cabeza de la gente. Dos réplicas y un mensaje final, luego de todos. Uy, ya. Bueno, yo lo que quería agregar a lo que decía Diego es que ante todas esas respuestas, por ejemplo, que te llegan a ti en tu último capítulo, creo que también como seres humanos tenemos una responsabilidad de que la idea no es dejar de decir las cosas, la idea es decirlas bien y decirlas de una forma inteligente. Entonces ahí también lo que tú decías, Santiago, de piensa antes de postear o piensa antes de hablar, que también aplica para la vida real, es no nos dejemos llevar tanto por lo que mi corazón sintió en ese momento, porque creo que toda la agresividad en redes sociales nace en parte por lo que yo siento y por lo que mi corazón y mi mal genio o mi buen genio me dijo, pero es eso, no es dejar de decir las cosas, no es dejar de hacerlo, es manejar un tono correcto. ¿A replicar? Sí, hay una vaina que por ejemplo a mí me pasó en mi red, en mi cuenta personal en Twitter, que no se las voy a decir, y es que hubo un man que subió una foto igualando a los movimientos antifascistas con los movimientos nazis que hay ahora. Y el man ponía como los nazis también tienen derecho al libre discurso. Y yo le dije como no tienen derecho al libre discurso porque su discurso promueve odio y están agrediendo directamente a otras personas. Entonces el man me decía como, pero ¿quién no dice que usted cuando me prohíbe a mí que no postee estas cosas, usted también me está agrediendo a mí porque usted está generando una imposición sobre eso? ¿Y quién dice que cosas de los que ellos no piensen sea, quién le da derecho a decirle a usted que eso es una mala idea? Entonces dije, tengo dos opciones. Una, sigo en esta discusión bizantina que puede demorar 800 años y ninguno va a tener la razón, o puedo mamarle gallo. Entonces le dije, una buena idea es buena en cualquier terreno o en cualquier situación, ¿sí? Pero si usted mezcla frijoles con helado, pues eso va a ser una mala idea, ¿ah? Entonces, y eso va a ser indefendible. Le escribí eso y el man no respondió más, ¿sí? Y es porque también es un poco lo que decía Diego también, y todo ese, como que después de esto de bajemos el tono en general, sí deberían enfocarse en algo que sea como cómo generar esas respuestas o cómo generar ese contenido para que no se siga agrediendo, sino más que bajar el tono es cambiar el tono y darle a la gente como, ¿sí? Como decirle a uno como, ven, o sea, ¿para qué nos vamos a agarrar? ¿Sí? Es como, ¿para qué nos vamos a agarrar por un partido político? ¿Para qué nos vamos a agarrar por una posición? Un minuto. Algo importante que tú has dicho y que yo quiero retomar de Bajemos el Tono es precisamente más allá del hashtag, más allá del nombre que genera y que busca generar esta discusión que efectivamente hoy hemos logrado. Lo que hay detrás es una plataforma para que los ciudadanos entren, creen contenidos, creen memes, creen GIF, con base en otros principios, es decir, precisamente buscando que la discusión en las redes siga, pero generando esas nuevas discusiones, no por parte nuestra, porque no hemos propuesto nada, sino por parte de los ciudadanos, y nos permite también tener un laboratorio de la realidad social y de la realidad de lo que está pasando en redes. Santiago, como se nos agota el tiempo, unos mensajes que nos quieras dejar. Un saludo especial a la gente. Exacto, compre agua Florida de Murray Landman. Este es el bocadillo de mucho verdad. aguacate por tan solo Un arrume de mensaje. contenido por tan por solo. tan solo un clic.
Yo creo que nosotros, es decir, yo creo que el chiste bueno se justifica solamente porque el chiste es bueno. Hay formas de saberlo, es decir, no todo el mundo tiene que ser un teórico del humor, pero para mí es claro que un chiste es bueno cuando se burla de alguien que está arriba. Es decir, el humor sirve para bajarle la caña a los más poderosos, ¿no? Las hordas son poderosas, burlarse de las hordas es, o sea, sigue ese mecanismo, burlarse de los individuos, ¿sí? Burlarse de alguien porque es ñero, gay, amanerado, negro, indígena o alguna vaina así, es de paso un chiste flojo, primero porque es violencia gratuita, pero además porque el chiste no tiene un largo alcance, realmente no tiene niveles ni es bueno y de verdad se va a ver. Y eso genera un mecanismo de selección natural que poco a poco ha ido progresando. O sea, yo en medio de lo pesimista que soy optimista en la medida en que todo lo que ha pasado con las redes sociales se ha dado solo. Es decir, tratar de regular la forma en que la gente se comporta en redes sociales sin haberles proveído de una mejor vida, que es lo que se refleja en las redes sociales, es como hacer un estatuto antiincendios, ¿no? Y aquí pasa un montón en Colombia, o sea, como la gente, entonces el gobierno saca una ley en donde prohíbe terminantemente que se incendien los edificios, ¿no? Entonces, no más edificios incendiados en Colombia. Y pues los edificios se van a seguir incendiando, ¿no? Pues digo, pues porque tampoco, porque el estatuto de incendios no puede, por alguna razón, meterse con la regulación de extintores, o qué sé yo. Es importante que nosotros, es decir, es importante que las instituciones sean unas buenas observadoras del comportamiento de la gente. Creo que está bueno aprovechar estas estrategias para que Mintic sea un observador de lo que pasa con la gente, para que sea un verdadero lector sin necesidad de estadísticas, ¿sí? Sin necesidad, porque la estadística con los bots ya está echada a perder, es decir, es imposible. Pero sí que sea un buen puente entre la realidad análoga y la realidad digital. Es un buen papel para un Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es cierto que se requiere de laboratorios de contenidos, pero sobre todo se requiere de buenos observadores y de gente que esté pendiente de la manera en que los líderes y los poderosos, los que tienen cara y voz y personalidad y sobre todo un genoma, tienen en las redes sociales, y la responsabilidad de esos nodos de reunión son súper importantes, porque a través de la lectura de la realidad en el entorno digital se puede hacer una lectura de la realidad en general del país y ver por qué nuestro discurso político es así, por qué la gente se está metiendo a hacerlo. Y honestamente yo repito lo mismo, o sea, yo creo que la gente se mete a hacer barra brava no por los equipos de fútbol. Si prohíben el fútbol se van a hacer barras bravas del golf. Y este es un país de barras bravas, ¿no? Los políticos tienen barras bravas, los equipos de fútbol tienen barras bravas, las estrategias digitales tienen barras bravas, las antiestrategias digitales tienen barras bravas también, ¿sí? Todo tiene una barra brava esperando activarse porque la gente se siente sola y necesita pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Esa infelicidad es lo que genera cualquier tipo de comportamiento violento en grupo. Bueno. Ya estamos en el mensaje de cierre. Diego, un mensaje de cierre. Y ahora sigue su. Bajémosle al tono. Para mí el mensaje de cierre es, primero, acorde a la campaña, pensar 2 veces lo que uno va a publicar y lo que uno va a responder. Eso es, para mí, lo primero que hay que hacer. Insisto, porque de verdad para mí es demasiado importante, no importa quién sea, contador, economista, psicólogo, administrador, Santiago Rivas, Daniela, ¿cierto? Bernie del Potrillo, ¿cierto? Carlos, Diego, no importa quién sea, no importa el oficio, no importa la profesión. Para mí, parte de ahí, pensar 2 veces lo que uno va a retuitear, lo que uno va a citar, lo que va a comentar en Facebook, lo que va a poner en un foro. Hasta a lo que le vas a poner like. Todo, claro, un like genera una reacción y después una acción, exactamente. Entonces, para mí lo primero es eso. Y segundo es bajarle la agresividad, así como uno sabe cuando va manejando, cuando va en un taxi o cuando va en un Transmilenio, ya uno tiene por muchas campañas y muchas cosas que han sucedido, uno ya tiene aquí atrás en el disco duro que uno tiene que ser menos violento, ¿cierto? Entonces ya uno piensa también 2 veces en si bajar la ventana y escupirle al del carro de al lado. Eso mismo es lo que sucede. Qué bueno que cambió. No, claro. No, es que una vez me la hicieron a mí y le sonreí al tipo y bueno. Entonces, para mí parte de ahí pensar 2 veces, así la acción manejando
o en Transmilenio o en el taxi, también pensar dos veces lo que sucede en las redes sociales y lo que hagamos ahí. Pollo. Dos cosas. Una, por ejemplo, un amigo tenía una vaina buenísima cuando lo cerraban y eso, y es que bajaba el vidrio y les decía, viejo feo. Y ustedes no se imaginan cómo se ponía la gente cuando le decían viejo feo. O sea, o si el man era calvo, le decía, viejo calvo. Y el man como, o sea, y mi amigo toteado de la risa. Dos, por ejemplo, a eso que usted dice. Ayer, por ejemplo, yo, no actualidad panamericana, yo soy hincha de Independiente Santa Fe y ayer pasó un ridículo grandísimo con los penales que todos los mandaron al carajo. Yo estaba muerto de la piedra Santa Fe la sacó del estadio. y yo dije, ¿qué hago? O sea, como yo estaba pensando como qué hacer y dije, o sea, estaba pensando como en hacer un chiste desde actualidad contra los que iban a empezar a rajar de Santa Fe. Y dije como, es un poco pendejo. Entonces, ¿qué hago? Pues puse una vaina que era que los balones iban a ser donados para estudios científicos para la NASA, ¿sí? ¿Y eso qué pasó? Generó un montón de reacciones, lógicamente uno o dos diciendo como, uy, no es chistoso, hinchas de Santa Fe, y otro montón de hinchas de Santa Fe diciendo como, uy, qué bueno, muy chistoso, muy divertido. Vuelvo a lo mismo. Si uno quiere generar acciones o si uno quiere de verdad desarmar a la gente, hacerlo por medio del sentido del humor. O sea, El humor. Ya, y que honestamente, ¿quién no ha pensado en darle un beso a Miguel Bosé? Bueno, ya. Bueno, y aquí también quisiera rescatar, yo como activista creo que es un tema que también me preocupa en todo el uso de las redes sociales, y es que como organizaciones, como instituciones, como todo lo que somos, también tenemos un compromiso en cuanto a temas de ciberacoso, y me parece que es muy importante también generar estos canales donde las personas que lo sufren, donde las personas que lo viven puedan recurrir para pedir ayuda y para decir, hey, a mí me está pasando esto, porque de cierta forma creo que este tema todavía no está muy claro, y cuando alguien lo sufre pues no sabe a dónde ir. Entonces es como un mensaje para tomar acción ahí. y espere, me toca Tacho, cerrar. una vaina, no, es que es importante eso, y es como sobre el humor, sobre el pensar qué decir, sobre el estar pendiente de la otra persona, es hablar de empatía. O sea, tenemos que ser más empáticos porque cada like, cada opinión, cada cosa es algo que tenemos que pensar en qué daño o en qué impacto podemos generar. Creo que en otra persona. ustedes lo han dicho todo. Quiero agradecerles por esta conversación tan divertida, tan completa. Faltan muchas cosas, obviamente, por discutir. Creo que me quedo con unos mensajes. Internet definitivamente no es un asunto solo de Colombia, es un tema globalizado. Las redes sociales son una plataforma mundial. Por lo tanto, lo que hacen es visibilizar lo que sucede en nuestras regiones. Realmente las redes sociales en Colombia son reflejo quizá de las realidades. Aquí hablábamos de ansiedad, de soledad, de las hordas. De Hablamos Soledad Atlántico. por de ejemplo. Soledad Atlántico, Santander, sí, y todo eso nos ha llevado realmente a reflejar esa ansiedad y esos problemas en las redes sociales. Sin embargo, los mensajes, creo yo, fundamentales para este cierre, sí, hay que pensar dos veces antes de postear lo que sucede, y teniendo en cuenta que lo que sucede en las redes es reflejo de la realidad, pues no es dejar de decir las cosas, sino decirlas bien. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias. Gracias por la Bueno. invitación. Ahora yo quiero invitar a nuestro panel, a Daniela, a Santiago, a Pollo, ahora le dicen hashtag Pollo, y a Carlos, por favor, a que se sienten aquí, adelante, que vamos a darle la bienvenida al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para cerrar este panel, con una presentación, una apuesta por el civismo en la red. Con ustedes, el ministro David Luna. Bueno, hashtag ya viene. Sí. Bueno, no, quiero aprovechar para saludar a todos los que nos están viendo por streaming, ¿cierto? Estamos ahí, ponchados, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Bajemos el tono.
Y de verdad es muy importante esas conclusiones que nos acaba de decir Carlos después de lo que opinamos humildemente a los que nos invitaron hoy. Importantísimo todo eso. Todo lo que vayan a tuitear, todo lo que vayan a postear, eso sí, sin pensarlo dos veces, pongan el numeral, bajemos el tono. ¿Listo? Ese sí póngalo de una. Ahí está, con ustedes David Luna. Pero si acá se va a quedar. ¿Qué más? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Ministro, bienvenido. ¿Cómo va todo? Bien, le presento psicólogos, economistas, administradores, contadores, ingenieros. Me bajan el tono, me hacen el favor. Bueno, David Luna, bienvenido. Muchas Placer tenerlo gracias. acá con nosotros. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes por esta asistencia y a esta maravilla de panelistas que tuvimos en la mañana de hoy, que creo que tuvieron la posibilidad con ustedes de intercambiar algunas ideas. Entonces, ¿tengo permiso para Adelante, claro. hablar un rato? Todo suyo. Corto. Miren, yo quiero en primer lugar agradecerles a todos haber aceptado esta invitación. Bajemos el tono es una iniciativa que construimos hace unos meses desde la Dirección de Apropiación, no con el ánimo, ni más faltaba, de evitar el debate o en su defecto de regularlo, sino por el contrario, de lograr entender que las audiencias tienen una participación muy importante. Y yo creo que este tipo de temas son pero muy valiosos discutirlos. ¿Alguien sabe hace 24 años quién creó la web? ¿Nadie lo tiene dentro del radar? Bueno, ese señor que creó la web, que es un tipo pues más o menos importante en estos momentos en el mundo, acaba de escribir una carta pública que tiene varias reflexiones, pero que yo quise traer 3 a colación porque creo que claramente está dando en el punto. Ese señor, que se llama Sir Tim Berners-Lee, dice que existen 3 desafíos en Internet. El primero de ellos, que hemos perdido el control de nuestra información personal. Esa es una afirmación pero muy potente. Y muy potente porque tiene que ver no solamente con nuestros datos financieros, nuestros datos personales, sino adicionalmente con nuestra intimidad. Y esa afirmación, más que un mensaje de alerta, es una solicitud de acción, para que entendamos y comprendamos que si no tomamos medidas para proteger esos datos personales, obviamente vamos a tener dificultades y problemas a futuro. El segundo reto que dice es: las noticias falsas y la desinformación se expanden fácilmente. Y por eso lo interesante del panel anterior, entre muchas otras cosas. Una cosa es la sátira, una muy distinta es por supuesto la crítica, otra por supuesto el debate, pero el tema sobre hechos no ciertos están generando evidentemente en el Estado, en la institución, en la sociedad, una serie de dificultades complejas que nos obligan a pensar sobre el particular. Todos los días caemos. Yo caí ayer con la foto que me llegó supuestamente del aeropuerto de Houston y caí mal porque inmediatamente en vez de verificar la noticia reaccioné y no tuiteé ni puse ninguna foto en redes sociales, pero sí se la mandé a un par de amigos y les dije: hey, solidaridad total.
y me contestan gracias por la solidaridad, pero esa es una foto de un montaje que hicimos hace 8 o 6 años del aeropuerto de Newark en Nueva York a propósito del cambio climático. Y bueno, uno cree ser una persona más o menos bien informada. Y miren ustedes lo que me pasó en este proceso. Esta reflexión, creo yo, tiene mucho de impacto. Y viniendo de este señor, pues creo yo tiene más. Y la tercera reflexión es que señala que se necesita transparencia en la publicidad política digital. Y ahora que la política no solamente anda en su peor momento en el país, en desprestigio, con escándalos aberrantes de corrupción, con unas cosas que uno ni se alcanza a imaginar, porque veía siempre, por lo menos los abogados así nos lo enseñaron, a la justicia por allá en un pedestal que era intocable y que hoy está en su peor momento, pues piensa, a mí que me interesa esto, que muy seguramente va a beneficiar o afectar a unos dentro de poco. Pero bueno, los ejemplos internacionales están poniendo sobre el tapete este tipo de discusiones. Y por eso es que yo quise hoy, agradeciéndole muy especialmente a la Universidad Piloto haber permitido convocar este foro, obviamente al portal Quién y Qué y a nuestros panelistas, agradeciéndoles muy especialmente haber aceptado esta invitación, contarles un poco por qué razón Bajemos el Tono tiene para nosotros una implicación dentro de un ministerio que se denomina el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 2 viceministerios, uno que se denomina de Conectividad y Digitalización y el otro que se denomina el de Economía Digital. No voy a hacer una pregunta porque quedaría muy mal, pero estoy absolutamente seguro que el 100% de este auditorio tiene presente cómo nació y qué es Amazon. Lo que tal vez algunos no tienen presente es la última transacción que acaba de hacer Amazon. Amazon es una empresa que nació 100% digital, pero Amazon acaba de pagar un barril de plata, literalmente, por comprar un negocio de supermercados barriales. Correcto. Ese negocio de supermercados barriales es un negocio físico, pero Amazon es un negocio digital. Entonces uno se pregunta, ¿a qué están jugando? Pero déjenme cambiarles el ejemplo. Hace apenas también unos pocos meses, en una transacción más pequeña, Walmart, que es tal vez el retail o los supermercados de superficie más grande de los Estados Unidos, compró una compañía que se llama Jetmail por también una cantidad de millones de dólares, una compañía de comercio electrónico. Lo físico migrando a lo digital migrando a lo físico. ¿Qué quiero decir con eso? Que la línea imaginaria que de alguna u otra manera nos hemos trazado para señalar y decir que lo digital es una cosa y que lo físico es otra, pierde cada día más vigencia. Que un mundo y el otro necesariamente comienzan a compartir de una manera muy, pero muy importante. Y esas son las transacciones que uno oye todos los días. Tal vez una que uno no oiga tanto. La fusión que se acaba de dar entre 2 titanes de la economía. Bayer compró a Monsanto 66.000 millones de dólares. Y esa operación tenía presupuestado demorarse en el estudio de los títulos que hacen los abogados un poco más de 66 meses. Se redujo a un poco más de la mitad en virtud de una herramienta. ¿A alguno se le ocurre cuál herramienta puede ser? Inteligencia artificial. Una firma que se llama Luminal, que de alguna u otra manera con inteligencia artificial logra cruzar todas las herramientas del negocio tal vez más antiguo o uno de los más antiguos del mundo, que es el de los abogados.
Así que este tema no solamente es de redes sociales, este tema tiene mucho que ver con algo tan importante como el diario en lo que hace referencia a lo que vamos a poder desarrollar constante y obviamente profesional o personalmente. Esta reflexión inicial la quería hacer básicamente porque estamos yendo hacia ese norte. La digitalización de la economía ya no es una oportunidad, es una necesidad. Hace unos días un muy importante tanque de pensamiento de la Universidad de MIT le preguntó a los 3.800 presidentes más importantes del mundo si veían venir una disrupción digital en sus empresas. El 84% contestó que sí. Y la segunda pregunta era si ellos estaban haciendo algo en sus empresas, las 3.800 empresas más importantes del mundo. Solamente el 45% contestó que sí. Esa misma encuesta la repitió la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, a los colombianos, a los presidentes de las empresas colombianas, y contestaron ellos que en un 75% veían venir una disrupción digital, pero que solo un 25% estaba haciendo algo. El negocio de lo físico también tiene disrupción digital. Si hacemos camisas, si vendemos buñuelos, si hacemos zapatos, tenemos que pensar en ver de qué manera digitalizar nuestro negocio. Por eso yo quise traer un par de cifras recientemente salidas del horno en lo que hace referencia a la gran encuesta TIC. Y esas cifras señalan que las redes sociales ya son la cotidianidad de todos nosotros. Pero miren ustedes, ¿cuáles de las siguientes actividades ha realizado por internet durante el último mes? Acceder a redes sociales el 79% de los encuestados. Pero una que deja de alguna otra manera pensar qué más se puede hacer es, por supuesto, comunicarse a través de llamadas, enviar y recibir correos electrónicos, música, compartir videos, buscar información, por supuesto leer noticias. Esta muy importante diferencia entre informarme y utilizar las redes sociales pues puede tener un equilibrio, porque muchos se informan a través de las redes sociales. Lo importante del tema es si estamos absolutamente seguros de la confiabilidad de la información. Y vuelvo un poco al inventor de la web. Es muy importante profesionalmente para ustedes, pero por supuesto también desde el punto de vista laboral, tener una información que sea veraz para poder tomar decisiones y determinaciones. Tenemos que estar en un mundo distinto al que vivíamos anteriormente. Anteriormente leíamos una noticia y estábamos convencidos que era. En otro momento no. Y el pollo se salió cuando yo hice esta reflexión. Una cosa es la sátira, una cosa es la información desde el punto de vista de poner a generar el proceso de pensamiento del ciudadano, la crítica, que es toda bienvenida, porque de eso se trata el debate. Pero otra muy distinta es generar información no al lugar. Y en ese sentido quiero mostrarles lo siguiente. Bien vale la pena esta pregunta: ¿nos desconectan o nos conectan? Esa famosa frase de que la tecnología acerca a los que estamos lejos y aleja a los que estamos cerca. La familia que usualmente nos regaña por utilizar el teléfono en la mesa cuando estamos sentados, o con justa razón el profesor que nos llama la atención cuando estamos desconcentrados, o muchos otros elementos al respecto. Pues bueno, el 96% de los preguntados dicen que utilizan las redes para comunicarse con familiares, amigos. Pero cuando usted pregunta si las redes o su utilización lo han hecho víctima, mire usted estas dos respuestas. La primera de ellas, 30% en materia de ciberdependencia y ciberacoso, fundamentalmente entre los 16 y los 24 años, el 26%. Ese es un elemento que claramente genera un impacto muy, pero muy complejo
que vale la pena tener y traer a colación. Y quise traer esta cifra comparada con otras latitudes para poder tener herramientas. La agresión en línea como un fenómeno global. Esta es una encuesta realizada recientemente en los Estados Unidos. El 47% afirma haber sido víctima de abusos en línea y el 72% han sido testigos de ataques a otros usuarios. La pregunta es, ¿qué pasa cuando uno es testigo? ¿Uno debe actuar? ¿Uno no debe actuar? Y hace unos días corrimos un estudio con la Corporación Corpovisionarios sobre el papel de las audiencias en las redes sociales. Y resulta bastante interesante. Es más, Carlos, yo no sé si eso es posible poderlo compartir con todo el auditorio, porque señalan los estudiosos que realizaron ese documento que qué interesante es ver fenómenos cuando hay insultos entre Pedro y Juan y se mete Roberto y dice, hey, ojo, ustedes pueden tener diferencias sobre el equipo al cual siguen, sobre el equipo por el cual gritan o al cual alientan, pero una cosa son las diferencias y otra muy distintas son los insultos o las amenazas. Así que las audiencias, creemos nosotros, tienen un impacto importante y por eso es que bajar el tono en la red, creemos nosotros, puede ser una herramienta fundamental en el proceso. ¿Cómo construimos esa cultura digital? ¿Son estas agresiones nuevas, tipos de violencia? Pues bueno, estamos en ese ejercicio, tenemos una herramienta inicial que nos ha permitido llegar a la conclusión que en algunos casos son consideradas como tipos de violencia si hay que atajarlas protegiendo a la otra persona, y en otros casos, por supuesto, no, porque son claves esenciales para algo tan importante y tan valioso como es la discusión y la diferencia. ¿Y qué papel juegan las audiencias en el ciberacoso? Las que mencionaba yo. Yo quiero rápidamente, si es posible, bajar un poquito la luz, no sé si será posible en este momento, correrles un video de 1 minuto, 30 segundos, que creo yo tiene un impacto muy interesante en Bajemos el Tono, y ya con eso voy a terminar esta intervención. Perdón. Gracias. ¿Me ayudas a correr, por favor? La violencia en redes sociales te aleja de los demás. Bajemos el tono. Cuando veas comentarios violentos, exprésate con el contenido de bajemoseltono.com. Hicimos este ejercicio en fútbol, en religión, en temas que representan posiciones sobre la protección de animales y también en temas relacionados con la política. Y bien interesante, primero, el nivel de críticas que recibimos. Muchas críticas basadas fundamentalmente en usted no tiene por qué meterse bajo ninguna circunstancia en mi entorno. Y bienvenidas las críticas, porque de alguna otra manera de eso se trata este ejercicio, de reflexionar. Pero en segundo lugar, recibimos algo bastante interesante, cuál es la diferencia que existen entre unos y otros respecto, por ejemplo, al fútbol, o respecto a la religión, o respecto a si estamos o no estamos de acuerdo con los toros, o si están o no están de acuerdo unos con el proceso de paz y otros no. Y lo interesante de este ejercicio, más allá de las discusiones y más allá de las posiciones, que vuelvo y repito, todas son respetables, fue cómo participaron las audiencias en el proceso. En un proceso donde se dijo
respetable su posición, pero no tiene por qué entonces agredir a su contradictor. Comenzando por eso, porque uno puede tener contradictores, pero no necesariamente tiene que tener enemigos. Y ese es un poco el ejercicio que estamos haciendo en estos momentos. Es un portal, el del TIC Confío, que se llama Kit de Convivencia Digital, donde participan diferentes personas pudiendo sugerir cómo participar bajándole el tono a una discusión que estamos absolutamente convencidos y seguros puede ser no solamente más profunda, con mejores y mayores elementos, sino adicional más respetuosa. Yo por eso quiero agradecerles mucho el hecho de haber aceptado esta invitación. Estamos recorriendo diferentes espacios y estamos invitando a personas con muchísima trayectoria, como fueron nuestros panelistas, con diferentes puntos de vista, pero personas que no solamente tienen un liderazgo maravilloso desde cada uno de sus ámbitos, sino que adicionalmente tienen un nivel de influencia enormemente grande, respetables intelectualmente, respetables profesionalmente. Puede que ustedes y yo estemos o no estemos de acuerdo con lo que cada uno de ellos produce, o puede que estemos totalmente de acuerdo, pero lo interesante de esto es darle la posibilidad a la sociedad de que estos tipos de debate se den y haya espacios para desarrollarlos. Así que de verdad mil gracias por habernos aceptado esta invitación, mil gracias por habernos dado sus puntos de vista y sobre todo una opinión sobre el particular, porque lo único que creemos nosotros es que de estos temas no se debe dejar de hablar. Y estos temas que todos los días están obviamente siendo parte fundamental de las discusiones en las redes sociales, pues ameritan poder tener este tipo de espacios de discusión. ¿Y qué mejor espacio que una universidad? ¿Y qué mejor espacio que compartirlo con personas que están no solamente en su proceso educativo, sino que ya son tomadores de decisiones como ustedes, tomadores de decisiones en cientos de cosas, que pueden definir no solamente el resultado de algo, sino también el norte de una decisión. Por eso esperamos que este escenario no solamente haya sido útil, sino adicionalmente pueda ser un espacio adicional para este tipo de discusiones. A todos ustedes, mil gracias por haber aceptado la invitación y obviamente a nuestros panelistas, muchas gracias por haber permitido el debate. ¿Ustedes de pronto tienen alguna pregunta que quieran hacerle al ministro? ¿Alguno de nosotros también? ¿O alguna crítica? Bien cambiado en la foto el ministro. Ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy amable. Simplemente, si hay alguna pregunta escrita que nos quieran mandar a través de En Ti Confío, también estamos listos a responderles los que consideren. Bueno, ministro, muchas gracias. A nuestros panelistas también, muchas gracias. Santi, Daniela, a Carlos, muchas gracias. Y a Actualidad Panamericana. Y a todos y cada uno de ustedes, gracias por venir. Y nos vemos esta noche a las 7.